Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de su programa Foro 506. Mi nombre es Luis Fernando Sanabria, soy comunicador político estratégico y hoy tengo el gusto, el placer, el enorme honor de contar con la presencia de don Mario Quiroz, analista de investigación, muy conocido por su empresa Enfoques de Investigación MP. Un estudioso, un analista y un comunicador. Don Mario, buenas noches. Un gusto tenerlo con nosotros. Buenas noches, Luis Fernando. Un gusto estar aquí y muchísimas gracias de verdad por la invitación de una conversación que sé que va a ser muy rica en la discusión y en los conceptos. Yo tiendo, Mario, a ser muy crítico con muchas cosas de nuestro país, pero también a veces caigo en cuenta de que tenemos que sentirnos muy orgullosos de que nuestro país ha logrado hacer grandes profesionales, personas muy destacadas. Yo personalmente, y para los que no te conocen, Mario, considero que sos uno de los analistas más estructurados, una de las personas más inteligentes y con mayor capacidad de interpretación. En derecho se le llama hermenéutica, a la interpretación del derecho. Bueno, pues en este caso, vos podés leer el número y a partir del número crear, digamos, una estructura mental que nos permita acercarnos a la realidad. Así es que yo me siento profundamente orgulloso de tenerte en el programa y me siento profundamente orgulloso de saber que va a ser la primera, pero no la última vez que vamos a poder compartir y analizar un poco, acercarnos a la realidad, ya que no estoy tan seguro si podemos acercarnos a la verdad en medio de lo que estamos viviendo. No, muchas gracias por esos conceptos. La verdad es que he tenido la enorme oportunidad en la vida de compartir con gente que me ha enseñado mucho desde los 14 años que ya andaba, me acuerdo ahí en ciertas campañas políticas y me dieron la oportunidad de ir, por ejemplo, a conversaciones con don Carlos Denton, que me acuerdo, que hoy, por cierto, compartí un tuit de él con un artículo sobre encuestas y siempre he tenido oportunidad de compartir con gente de la que he aprendido mucho y trato de seguir aprendiendo porque siempre hay algo que puede uno, que lo ayuda a uno a crecer. Ahora, Mario, no sé si compartís conmigo el siguiente análisis para arrancar, digamos, como un abrebocas a este programa. Y es que estamos en medio de una campaña política que yo sí creo que es algo inusual. Ciertamente la anterior fue una campaña, me refiero a la del 2018, bastante polarizada en algunos aspectos, pero hoy en día yo siento una enorme sensibilidad de las personas a flor de piel y entonces, por ejemplo, en un análisis que hicimos con Iván Barrantes aquí en el programa, la gente pretendía, o sea, nos llamaba que éramos poco objetivos cuando hay 5 o 6 encuestas hasta ese momento que le daban una marcada diferencia a don Rodrigo Chávez y bueno, evidentemente compiten dos y una desventaja enorme a don José María Figueres. Entonces la gente pretende que uno sea neutral, pero los números nos reflejan otra cosa. Ciertamente la intención de voto no es un voto realizado, es como la intención de compra, no se traduce en billetes. Pero vamos a ver, Mario. Las personas creen en este momento que la noticia publicada es la verdad, sea este un medio impreso, la televisión, las redes sociales, cualquier cosa que se publique y tenga un sellito, para las personas esto es la verdad única y la realidad. Yo he tenido la teoría de que existe la disonancia cognitiva, es decir, cuando algo como que no nos cabe en la mente, no nos gusta, entonces lo desechamos, pero también existe la resonancia cognitiva, que es que nos llega, inclusive las redes tienen algoritmos para hablarnos a nuestros gustos, deseos y preferencias. Ahora, cuando nos enfrentamos a estas realidades, la gente, los que van ganando, dicen, bueno, esa es la encuesta verdadera porque es la encuesta que favorece lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo anhelo. Y por el otro lado, a los que no les favorece la encuesta, dicen, es una encuesta falsa, es una encuesta manipulada, tomaron mal la muestra, hicieron trampa, se deben a uno u otro tendencia o medio. Pero te pregunto yo, Mario, utilizando bajo el rigor científico el instrumento de investigación,
puede realmente reflejarnos la realidad. O sea, puede la encuesta realmente llevar, digamos, el pulso de lo que está pasando en un momento del tiempo. Sí, definitivamente. Eh, yo creo, Luis Fernando, que lo primero que hay que decir es que siempre los resultados de una investigación, como muy bien señalás, dan para todo tipo de reacciones. Pero el error más común que se comete es darles un valor que no tienen. No son profecías electorales. A partir de ahí, la discusión pasa, y lo señalas bien, en redes, a la bondad o no de los resultados según nos gusten o no, o son los que quisiéramos que sean. Yo paso eso y ya, la verdad, cada vez que publicamos ya me he hecho inmune a eso. Pero de parte de las campañas han cometido un doble error, que es usarlas como un instrumento de propaganda electoral. Hay un artículo de don Carlos Denton sobre push polling, muy bueno, reciente, y en eso, si los resultados les favorecen, la celebran con publicaciones en redes sociales y si no, se pelean con los resultados en lugar de analizarlos con profundidad. Lo cierto, y acabas de señalar, la utilidad de una investigación política es obtener datos, identificar tendencias y con ello poder hacer análisis y planificación estratégica para tomar decisiones. Es ver los otros datos más allá de la respuesta a la pregunta de intención de voto. Eh, y ahí está la utilidad. Cuando uno ve las investigaciones de cualquiera de las casas encuestadoras, si uno se mete a escarbar en el informe, hay muchísimos cruces, resultados que van mucho al sentimiento de la gente. Y aquí te voy a introducir un concepto. El problema en Costa Rica, y esta campaña lo ha dejado más que evidente, es que la visión de los partidos políticos, y este es un concepto que también he oído a Iván Barrantes, que lo señalaste ahora, lo plantean desde la oferta, pero se olvidan de la demanda. Así es. Y uno, la primera ronda electoral, si uno la ve, lo único que vimos fue lo que Mario Quirós quiere hacer, lo que Luis Fernando Sanabria quiere hacer, lo que fulano quiere hacer. Nunca se Lo pregunta que lo que la la gente gente quiere. realmente quiere o necesita. Exactamente. Y eso, para eso es la investigación política. La intención de voto es una foto del momento, que también tengo que decirlo. Cuando en Costa Rica lo dije y me criticaron mucho por lo que dije, pero cuando uno tiene un nivel de indecisos de un 50% en las encuestas de primera ronda, cualquier resultado de la pregunta a la intención de voto, incluidas las de mis propias investigaciones, está pegado como un chicle porque cualquier cosa puede pasar. Así es. Y con gente decidiéndose la última semana o en el mismo momento de la urna. Entonces, la investigación política debe ir más allá Claro. o verse más allá. Mario, yo tuve oportunidad, he sido una persona algo estudiosa, me gusta mucho el estudio, entonces me tocó llevar 4 cursos distintos de estadística para 3 carreras diferentes. Y entonces entramos, como vos bien decís, no es un elemento predictivo, pero sí procura la investigación acercarnos, digamos, a una realidad, haciendo un símil, digamos. Cuando una persona va al laboratorio y toma una muestra de sangre, no necesita que le saquen toda la sangre del cuerpo para determinar si tiene un padecimiento, si hay una descompensación química, hormonal o inclusive la composición de lípidos y azúcar, etcétera. Con una muestra es suficiente. Entonces a veces la gente no entiende, si la muestra es de 1000 personas, dicen, bueno, pero somos 5 millones. Si la muestra es de 600 personas, bueno, es que entonces es una encuesta que no tomó suficientes elementos como para ser representativa. Pero yo creo que más allá de eso, el elemento que crea más confusión, y te pido que lo expliques como si fuéramos niños de primaria, ¿qué es el margen de error? ¿Cómo entendemos, cómo leemos el margen de error? ¿De dónde sale el margen de error? Porque la gente dice, bueno, pero es que entonces, ¿para qué van a utilizar un instrumento que de por sí ya tiene errores? Pero
no es ese, digamos, exactamente es decir, no es el concepto normal de error. Entonces yo quisiera, por favor, que nos explicaras un poco, porque esto también acalora discusiones, ¿verdad? Donde la gente no entiende que el número se puede desplazar hacia arriba, hacia abajo, favorecer a uno o al contrario, ¿verdad? Traerse abajo al que iba favorecido. Eso es una extraordinaria pregunta, ¿verdad? Porque siempre es cierto, la gente dice, ¿cómo? Es un error, ¿verdad? A ver, voy a tratar de decirlo. En términos estadísticos, se refiere, y lo voy a poner muy en sencillo, eh, lo que determina el margen de error en investigación de mercados y política a nivel de estadístico es un índice que define el nivel de confianza de los resultados obtenidos en la encuesta o en la investigación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? A mayor margen de error, existe un menor grado de confianza en la investigación y viceversa si es menor, ¿verdad? Entonces, claro, si uno no hace una definición correcta de la muestra, y con esto quiero decir que la muestra no sea representativa, por ejemplo, de la población de Costa Rica, del margen de error va a estar muy alto, ¿verdad? Entonces, partamos de la muestra. Uno tiene que definir una muestra, sea de 800, sea de 1000, sea de 1200, que refleje o sea un espejo de lo que es la población costarricense. Ejemplo, que tenga un balance del porcentaje de hombres y mujeres que están en el padrón, que ese balance de hombres y mujeres también refleje los pesos de los grupos de edad, que también tenga un tema geográfico, porque si no la muestra se va muy urbana y no periférica, ¿verdad? Y al final, cuando uno tiene esa muestra, porque la investigación y no es ciencia exacta, la encuesta no es una ciencia exacta, para decirlo, lo que va a decir es, bueno, me dio un resultado X, me dio X resultado, pero este resultado por el tamaño de la muestra y todo lo que estimo es que podría tener un más menos 2%, por decir algo, más menos 2%. Entonces, el 40% que me dijo que va a votar por don Luis Fernando Sanabria podría ser un 42 o un 38 porque se está moviendo en ese rango. El CIEP en sus investigaciones lo pone en una visualización que es así, lo pone en rangos. Otros no lo ponemos en rangos, lo que hacemos es señalar el resultado que nos dio la investigación y decir el margen de error, pero es eso, nos da una estadística, ¿verdad? Y lo que dice es que mientras más pequeños sean esos márgenes, los resultados de las encuestas serán más exactos. ¿Y cómo se reduce o se amplía el margen, digamos, el margen de error? ¿Qué es lo que puede inducir una encuesta que tenga un error muy grande o uno muy pequeño? Digamos, para ponerlo más sencillo, digamos, el ejemplo más sencillo que usaría yo es el tamaño de la muestra. Lógicamente, a una mayor muestra Se va reduce el a error. tener reducción. Ahora, eso es muy interesante porque hay incluso, digamos, corrientes en la estadística y la investigación que dicen que si la muestra está bien tomada, ya digamos, y uno tiene una muestra de 800, ya no importa eh, cuánto más le sume uno a eso, porque lo único que va a hacer es replicar el resultado y no tiene incidencia en la confianza. Yo creo que definitivamente lo que uno debe buscar es los menores márgenes de error. Ahora, también entra una cuestión de costo, porque mientras más grande sea la muestra también la investigación se vuelve más cara, ¿verdad? Entonces, hay que también buscar ciertas eficiencias en que sea un porcentaje óptimo. Yo siempre pongo el ejemplo, Fernando, y ustedes que son estudiosos, que también en Estados Unidos, que yo sé que siguen ustedes las encuestas, en una encuesta nacional electoral en Estados Unidos, las muestras son de 1,200 personas. Y son 300 y tantos, casi 400 millones de habitantes. Exactamente, entonces tampoco es que, ¿verdad? Si la muestra está bien tomada, lo que está haciendo uno es
olfateando cómo anda la foto de ese momento, ¿verdad? Ujú, ujú. Y eso es, de nuevo, es obtener datos para identificar tendencias, que al final de cuentas las tendencias son lo más importante, más que el dato puro y duro. Bueno, aquí estamos como en introducción, la clase uno de estadística, porque ahora viene lo siguiente. Yo veo, como te comentaba, las personas muy confrontadas y no están con un candidato, están totalmente en contra de él, pero con unas pasiones y una emocionalidad, digamos, un poquito desesperante, la verdad, ¿verdad? La gente se ofende, la gente se golpea muy duro, lo ves en las redes sociales, pero también lo ves cuando los periodistas llegan a entrevistar a la gente en la calle, los comentarios son realmente irrespetuosos, fuertes, hay una molestia en la gente en general, ¿verdad? Entonces unos quieren proteger el sistema y otros quieren romper el sistema. Ahora bien, los resultados de las encuestas electorales llevan implícitos dos mensajes, ¿verdad? Eh, podríamos trasladarnos al periodo de la primera ronda donde habían 25 contendientes, pero yo creo que para simplificarlo, ubiquémonos en el hoy, en donde tenemos dos. Entonces, el resultado de una encuesta lleva un mensaje para el que va liderando, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también lleva un mensaje para el que va perdiendo. Entonces, la pregunta, técnicamente hablando, ¿qué le dice la encuesta al que va ganando? ¿Qué previsiones? ¿Cuál es el cuidado? Es un tema de estrategia, de recursos, de administración del recurso, de lo que decía Iván Barrantes, una vez más, la logística para mover a la gente que tiene que mover a los votantes, para saber cuánto vamos a ocupar o cuánto dinero más necesitamos. ¿Qué mensaje le lleva el que una encuesta favorezca a una casa de campaña y qué mensaje le lleva al contrario también? ¿Qué previsiones, digamos, le da esta alerta? Qué buena pregunta, Fernando, porque en este marco y que estamos de esta segunda ronda, que también de alguna manera hay una guerra de encuestas que a mí me gustaría que no se diera, ¿verdad? Pero eh, la realidad es que yo definiría siempre distingo primero lo que es una encuesta de una investigación. Y yo sé que esto tal vez no sea la definición más técnica, pero yo en mi mente y en mi mundo, una encuesta yo la defino cuando es intención de voto. Usted saca una encuesta por quién va a votar y por quién de estos candidatos y esos. Aparte de eso hay investigaciones, las encuestas son un método de investigación, pero en general las investigaciones políticas, como yo las concibo, ¿verdad? Son un método de investigación y recopilación de datos para obtener información sobre las tendencias, las opiniones de las personas en distintos temas. Entonces, las campañas deberían de extraer más información. Mi experiencia es que se concentran demasiado en el resultado de la intención de voto, en el tracking, el famoso tracking que lleva diariamente, que además por lo general es un tracking de entre 200 y 300 personas diarias que van acumulando, le sacan un promedio simple de 4 días. Entonces, eh, a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, en mis encuestas, aunque las personas que me hacen el trabajo de campo detestan lo que voy a decir, pero me gusta mucho hacer preguntas abiertas y preguntas como, por ejemplo, decir, ¿qué es la primera palabra que se le viene a usted a la mente cuando escucha el nombre de José María Figueres o de Rodrigo Chávez? ¿Cuál es el motivo principal que tiene usted para votar por Rodrigo Chávez o por José María Figueres? ¿Cuál es el motivo que tiene usted para no votar por Rodrigo Chávez o José María Figueres? Y pido que me las pasen no codificadas, pido que me pasen la base de datos en crudo, porque creo que ahí hay una riqueza enorme de cómo se expresa la gente. Entonces, tiene que ver mucho la utilidad que le den las campañas con los objetivos que se planteen. Lo que pasa es que yo creo que los objetivos que se plantean muchas veces es nada más ver la intención de voto y la segmentación de esa intención de voto, y por lo general de ahí es muy raro que el análisis pase de eso.
Ahora, Mario, yo voy a decir algo políticamente incorrecto, pero yo creo que Me tanto vos encanta como eso, yo, entonces qué dicha, porque ahora voy a decir yo otras cosas. mira qué pena, y le mando un saludo a Iván Barrantes, porque ya lo he mencionado 3 veces hoy, pero cuando Iván Barrantes dijo que llevar una campaña, una estrategia para un candidato era algo tan sencillo, tan profano como vender una Coca-Cola. El problema es que a la gente no le gustó porque hirió la susceptibilidad, digamos, la susceptibilidad de que nosotros creemos que la democracia es sagrada, que el Tribunal Supremo de Elecciones es algo incuestionable. O sea, el costarricense ha adoptado, digamos, algunas ideas que, bueno, espero el tiempo no los decepcione, pero mira, ciertamente desde la técnica pura y dura, cuando estamos hablando de qué le sirve el insumo al que lidera y de qué le sirve el insumo al que va perdiendo, lo cierto es que estás extrayendo del consumidor, en este caso del votante, la información, o debería ser, ¿verdad? En buena teoría, la información necesaria para que tu campaña vaya y pesque ese elemento, ¿verdad? Decía un buen amigo que estuvo acá en el programa, un científico, Luis Jiménez Arias, que la espícula de la proteína que atrapaba el virus es como una llave, es decir, es una alianza perfecta. Entonces, desde la técnica de la mercadotecnia, la teoría es investigar las molestias, los sueños, los anhelos, las necesidades, y tu campaña debería de responder a eso. Entonces, no se distancia mucho lo comercial de lo político en ese sentido. Claro, después termina la campaña, nos queda un candidato, no resuelve nada, porque la campaña se hizo específicamente para ganar, no para administrar un país. Entonces, te pregunto, ¿es válido desde la técnica, no sé si podemos hablar de la moralidad, utilizar, como bien vos decías antes, las encuestas como elementos de propaganda política o comercial? Eh, yo, yo, a mí no me gusta, Luis Fernando, por un motivo muy sencillo, porque las encuestas como son coyunturales, pueden variar. Entonces, uno, lo que más le reclama, y aquí vengo a la comunicación política, que vos conoces muy bien de eso, hay un elemento esencial en la comunicación, no solo política, que es la consistencia, ¿verdad? Entonces, cuando la gente ve que yo, Mario Quiroz, candidato, para no usar el ejemplo de ninguna candidatura, si sale una encuesta a mi favor y digo que qué maravilla, que voy adelante en las encuestas y que después a las 2 semanas resulta que voy atrás y no, de las encuestas está mal tomada la muestra, es que la gente, Fernando, aquí hay algo que no hemos hablado y si hablamos de políticamente incorrecto, voy a decir algo que es políticamente incorrecto, que ya lo he dicho en otros momentos. Un error de las campañas y de los políticos y de los partidos es que ven electores y no personas. Y creen que la gente, y me incluyo, creen que nosotros, la gente, los votantes, los electores, como nos ven, somos imbéciles. Así nos ven. Y lo que no se han dado cuenta es que las personas que votamos, y lo digo así, no como votantes, las personas que votamos, somos mucho más inteligentes de lo que ellos creen y tenemos una lógica y una inteligencia distinta a la de ellos, porque ese es el problema. Ellos son los que no están calzando, son ellos, no la gente. Y las elecciones lo demuestran muy claro, la gente toma decisiones. Entonces yo eso de usar encuestas, la gente yo no creo que se vaya por una encuesta y por lo menos lo veo evidenciado al menos en las 2 últimas elecciones e incluida la primera ronda de esta, porque si fuera por las encuestas, don Rodrigo Chávez no estaría en segunda ronda, estaría don José María contra don Fabricio o doña Linet, si se quiere. Entonces, yo ahí creo que un poquito haciendo eco de lo de Iván, eh, yo creo que la comunicación política va más allá del mercadeo. Creo que el mercadeo es muy válido en política, aplicar elementos del mercadeo a la política, pero creo que la estrategia política tampoco se puede suplantar ni por una estrategia puramente mercadológica,
ni por una estrategia puramente publicitaria. Ambas, el mercadeo y la publicidad, tienen que estar supeditadas a una estrategia de comunicación política. Mario, diste en el punto porque esta semana precisamente se liberan unos comerciales que, bueno, está en discusión todavía, se dicen que salieron desde la campaña del Partido de Liberación Nacional, unos comerciales muy grotescos, muy ofensivos. Hay que entender que aquellos que estudian el cerebro y el neuromarketing dicen que nosotros respondemos básicamente a un 85% emociones, un 10 al 15% a necesidades muy básicas, digamos, y solamente un 5% a la razón. ¿Vos crees que este apoyo, este pie de amigo publicitario que tuvo que retirarse como un error que afecta muchísimo, digamos, es decir, cayó pesado, fue una mala técnica? ¿Vos crees que esta publicidad pueda devolverse contra el partido? ¿Podría variar los resultados de las encuestas si quedaron dentro de los días de la toma de la muestra de forma muy poderosa? Esta campaña sucia, pero es que se pasa, ¿verdad? Va más allá de la campaña sucia. Yo le llamo comerciales grotescos, ¿verdad? Que incitan de alguna manera al suicidio, hacen una apología de la violación o de la pedofilia y hacen una apología también a la agresión a las mujeres y todo se le endosa al candidato contrario. ¿Crees vos que esto pueda tener un efecto negativo? Sí, yo siento, vamos a ver, hay una corriente que se ha venido dando entre los estrategas políticos que creo que la han internalizado, de que es más fácil bajar al candidato contrario que subir al propio. Subir yo. Puede tener alguna validez, pero yo creo que a la larga, en una coyuntura, Luis Fernando, como la que estamos, que un 75% de la gente no votó por ninguno de los dos candidatos en segunda ronda, que un 73% de la gente no les reconoce ningún aspecto positivo a ninguno de los dos, que están desilusionados de ellos, que literalmente en la última estudio del CIEP manifiestan que no quiere que ninguno de los dos candidatos gane. Lo que a mí me preocupa de esa campaña sucia, venga de donde venga, aquí no estoy hablando, venga de donde venga, y que no debería darse, muy bien señaladas, es que eso lo que hace es distanciar más a la gente de la política. Y aquí hay que distinguir tres conceptos distintos: elecciones, política y democracia. Pueden ser uno parte del otro. Las elecciones son parte de la política, son parte de la democracia. La política es parte de la democracia. La política tiene que ver con elecciones, pero ni elecciones ni política son sinónimos de democracia. Y la democracia es lo que más se daña con esto que estamos viendo. El mayor enemigo de una democracia se llama abstencionismo. Abstencionismo. Y todo esto lo que contribuye es a que el abstencionismo suba. En primera ronda cruzamos una frontera muy peligrosa que fue el 40% del abstencionismo. Un señor, Walter Umaña, me escribió sugiriéndome que hiciéramos este programa. Lo que pasa es que ya nosotros nos habíamos puesto de acuerdo, digamos, para grabar esta semana y traer este tema a colación, pero él particularmente te hace una pregunta de forma directa. Don Walter Umaña te pregunta que cómo es posible que después de 5, 6, 7 encuestas consecutivas que marcan una tendencia en donde se le da una superioridad de 12 a 20 puntos a don Rodrigo Chávez, de repente aparece una encuesta, que en este caso es la de Demoscopía, que invierte completamente, le da una superioridad a don Rodrigo Chávez, a don José María Figueres sobre don Rodrigo Chávez. Entonces él dice, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Porque entonces los malintencionados dicen, bueno, esto fue un traje de desastre, fue algo que se hizo a la medida. Y entonces te pego las dos preguntas. ¿Qué explica eso? Y segundo,
es que tal vez la encuesta, al variar los números, desmotiva psicológicamente a los que se sentían triunfadores y les da un refuerzo a los que estaban desanimados. Bueno, yo no puedo, los informes de demoscopía en cuanto a metodología, todos ellos tienen una metodología. Es cierto, yo prefiero, en respuesta a don Walter, yo prefiero ver la tendencia. Por ejemplo, sale el CIEP, la penúltima que publicará antes de las elecciones, y un escenario posible del CIEP con los márgenes de error, el mismo CIEP lo acepta, es que es posible que estén 47-34, o sea, con 13 puntos de diferencia. Eso es una cosa. Entonces, cuando uno aplica, tiene que ver con metodologías, tiene que ver con la forma de preguntar, hay muchas cosas que influyen. Por eso Claro, yo claro. siempre recomiendo que ojalá cuando se vean las tendencias y ojalá se puedan comparar encuestas de la misma casa, eso es uno. Lo otro que hay que tomar en cuenta en general en las encuestas, Luis Fernando, es que en el entorno en que estamos son muy coyunturales. La última que yo hice me salió con una diferencia de 21 puntos a favor de don Rodríguez. Ahora, ¿en qué coyuntura se dio? Bueno, fue exactamente la semana en que sale lo del viaje de don José María a República Dominicana. Entonces, yo no veo anormal que en esa coyuntura, y de nuevo, el otro factor coyuntural, dos candidatos que no son los favoritos del 75% de la gente, ¿verdad? De que hayan muchas variaciones en cuanto a de estos dos que quedan, por quién votaré, ¿verdad? Y en el caso de estas coyunturas, pues no es anormal que después de ese pico, entonces bajen otra vez, porque las noticias en Costa Rica parece que están durando el ciclo como un día. Sí. Pasa algo y Vamos un a un día, escándalo por día, ¿sí? escándalo por día y nos tocarán los partidos de la selección y eso hará que todavía la gente centre su atención menos en la política. Es dramático, les voy a decir, hay un dato que a mí me pareció dramático de la última encuesta del CIEP, y es que cuando le preguntan a la gente el tema prioritario para la ciudadanía, solo un 20% contesta quién va a ser presidente. 20%. O sea, el desapego de la política, y esto trayéndolo a la pregunta de don Walter, pues no quiero desviarme de eso, lo que significa es que los temas por los que la gente vota, además en una campaña sin tema, pueden, pueden ser de cualquier tipo. Yo he visto mucha crítica a la encuesta de demoscopía, yo igual como he visto a otras casas encuestadoras, yo sin tener pruebas de una u otra cosa, prefiero no meterme. Lo que sí veo es que hay una tendencia de la cual demoscopía sí se sale y que esa tendencia, números más, números menos, es que don Rodrigo Chávez está liderando. La diferencia puede ser mayor o menor según la coyuntura, pero lo otro que es cierto, o hay dos cosas que son ciertas. Uno, don Rodrigo Chávez ha crecido en intención de voto, eso es cierto, y lo otro que es cierto es que Liberación, salvo la última encuesta, bueno, incluso en la última encuesta de Demoscopia, está muy pegado al techo de 35% que siempre se dijo que tenía. Entonces, ahí es lo que es curioso. Y en la última encuesta de Demoscopía también, lo otro que es curioso es que subieron dramáticamente los indecisos. Demoscopía había venido marcando un 14 en la que publicó el 2, por ahí, José Rocampo el 2 de marzo, otro 14 el 16 de marzo, y el 23 de marzo le sube 9.60% de los indecisos, ¿verdad? O perdón, 9.6 puntos porcentuales los indecisos. Y eso nos presenta todavía como un 23.4, incluso en la de ellos, un escenario en que cualquier cosa puede pasar. Esa encuesta se tomó muy cerca del cierre,
y el CIE presenta un escenario muy distinto. Entonces, habrá que ver qué pasa, ¿verdad? Yo es que como siento que siempre criticamos todas las encuestas, incluidas la mía, entonces no quiero apuntarme a criticar a gente que está haciendo el trabajo por criticarlo sin conocer a fondo el trabajo y cómo han aplicado la encuesta. Mira, conecto esto con un comentario que me hizo el buen amigo Javier Lang, que él me decía, veo Luis, se pueden dar dos errores, pero no error como el error de muestreo, sino más bien como un error inducido o un sesgo, ¿verdad? Él decía, usted puede tener un error en el muestreo, en el diseño, por ejemplo. Vamos a ser muy sinceros y muy claros. Una cosa es tomar una encuesta ahí a los alrededores de la UCR, ¿verdad? Y otra cosa es ir a tomar una encuesta en Punta Arenas donde las necesidades y las realidades son otras. Pero él decía, y también se puede generar un error de laboratorio, que es a la hora de procesar los datos, que en donde también se podría inducir, digamos, a que los números estén tergiversados. Él me dijo, bueno, en el caso de demoscopía, dice, cuanto menos me parece extraño que el 30% de los entrevistados, que creo que fueron 600 personas, el 30% de ellos tenía universidad completa y el 30% tenía secundaria completa. Él también dice que la gente más cabreada, posiblemente, y la gente que apoya más a don Rodrigo Chávez, no se encuentra en esos segmentos necesariamente. Entonces, bueno, para cerrar el capítulo de demoscopía, Bueno, pero yo más, eso, lo que dice don Javier es totalmente cierto. Vamos a ver. Eh, eh, una muestra, y volvemos al tema del margen de error que discutimos, si una muestra no está bien hecha, lógicamente vamos a tener fenómenos de sobrerepresentación o subrepresentación que van a tener efectos en el resultado. Ejemplo, yo siempre digo algo, Luis Fernando, que es una barbaridad. Los estadísticos se les para el pelo cuando digo esto, pero como tampoco soy estadístico de profesión, pero les digo, es que los resultados de una encuesta siempre son consistentes con la muestra. Lo que hay que ir a ver es cuál es la muestra, pero hey, si a mí lo si que, por tenés un ejemplo, error de origen, vas a tener un resultado ya con error. pero lo que vos me decís, si me fui a una tienda en la Avenida Central y decidí que voy a entrevistar las 40 primeras personas que entren a esa tienda en la mañana, el resultado que obtendré es consistente con esa muestra. Lo que tengo que tener claro es que esa muestra es únicamente de las 40 personas que entraron a esa tienda ese día y que no puedo extrapolar eso más allá. Y sí, siempre hay críticas sobre un tema, sobre esa conformación de la muestra en algunas casas encuestadoras. Lo otro que es cierto, y yo me trato de cuidar mucho, e incluso lo varié por experiencia de elecciones pasadas, es que yo creo que uno eh, comete de alguna manera una injusticia con los políticos, porque la gente empieza a preguntar por imagen de los candidatos, ¿verdad? Entonces, y de último, intención de voto. Entonces yo digo, ¿usted piensa que Mario Quiroz es honesto? No. ¿Usted piensa que Mario Quiroz cumple sus promesas? No. ¿Usted piensa, ya cuando llego a intención de voto a Mario Quiroz lo agarré en la encuesta con un ponchimbol y el carajo, lo que está, ¿usted votaría por Mario Quiroz? No, nunca. Claro. Entonces, últimamente lo que he tratado de hacer es más bien tratar de darle vuelta y no causar un sesgo, como bien dice don Javier, también en la aplicación del instrumento. Y el instrumento tiene que ser lo más neutro posible, porque uno, el dato que está tratando, yo lo digo, el concepto de nuevo es obtener lo más químicamente puro el dato para de verdad poder leer lo que la gente, y ahora usaste un concepto que me gustó mucho, lo que la gente está sintiendo, más que pensando, es que es lo que la gente siente. El voto por lo general no deja de ser emotivo.
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que la gente siente? Entonces, eso hay que extraerlo lo más químicamente puro posible para después, cuando se junta con los otros resultados, poder ahí tener de verdad un resultado que sea representativo de la población que uno está estudiando, ¿verdad? Y es que caemos también como ciudadanos dentro de este sentimentalismo, digamos, algunos filósofos le llaman, filósofos modernos le llaman el sentimentalismo o el positivismo tóxico, ¿verdad? Que es que esperamos como que cada 4 años vienen, nos calientan el oído y entonces un Luis Guillermo Solís, que él era el cambio, iba a destruir las presas, iba a acabar con la corrupción. Pasan 4 años, el país queda desintegrado, luego aparece Carlos Alvarado, y bueno, y así para atrás Laura Chinchilla, y así para atrás Oscar Arias, y ahí para atrás la historia no termina. Cada 4 años volvemos a caer en el espejismo y nos dejamos seducir ante una realidad, digamos, que nunca va a llegar, o una irrealidad que nunca va a llegar. Ahora, quisiera para cerrar este capítulo anterior de don Walter y don Javier, creo que uno tiene que quitarse el romanticismo, Mario, y ver la realidad que estamos viviendo. Estamos frente a un mundo que tiene el fake news, en donde hay implantes conductuales a través de los medios de comunicación, donde existe abiertamente la manipulación, la persuasión, existe el bulo, la mentira abierta que se disfraza de reportaje. Y en medio de todo esto, y considerando que nos enfrentamos a un duelo básicamente de suma cero, gana uno y pierde el otro, Mario, ¿será posible que exista la encuesta falsa también? Sí, sí, yo creo que sí, sí es posible. Me cuesta mucho de creer sin pruebas. Desde la gente que yo conozco, creo que todos hacen su trabajo. eh, Algunos lo hacen mejor, otros lo hacemos menos mejor, como dicen en el pueblo, ¿verdad? Eh, pero me cuesta mucho, ahora sí creo. Ahora, también, Luis Fernando, lo otro que le ha traído las redes sociales es que ni siquiera necesitan una encuesta falsa, ¿verdad? Ni siquiera necesitan una encuesta, perdón, o sea, cualquiera monta ahí. A mí me han llegado en esta segunda ronda resultados de sondeos que han hecho, y es alguien, una foto de una pantalla que lo hicieron para la embajada americana, y ahí ni se lee qué empresa lo hizo, y resulta que después se sale a desmentir. Entonces, es que ya ni siquiera necesitan una encuesta la gente. O sea, es que este mundo, como vos decís, de la mentira, de la falsedad, cualquier cosa lo pueden montar en un PowerPoint, tomarle una foto. Yo puedo decir con naturales diferencias. Yo diría que ya yo de las casas encuestadoras no podría criticarlas a ninguna. Todas tienen metodologías de trabajo distintas, al final de cuentas, como no creo que sean profecías electorales, tampoco las evalúo con tanta severidad, y lo que hago es que de todos los reportes tomo información que para mí es muy valiosa para aprender y para los análisis que uno tiene que hacer, ¿verdad? Y la encuesta verdadera siempre es el día de las elecciones, ¿verdad? Así es. Sí, sí, yo he visto que vos contrastás no solamente los datos de los resultados de tus estudios, sino que adicionalmente contrastás con las otras casas encuestadoras, con el CIEP y con las otras, y me parece genial. Eso, Ahora, Luis Fernando, y te voy a decir algo que contrasto mucho. Una vez pasadas me gusta mucho contrastar eso contra datos electorales duros. Por ejemplo, de la elección pasada, que ya lo tenemos, que era una hipótesis que habíamos venido viendo en las encuestas, ¿verdad? ujú, Vimos que es cierto que don Rodrigo Chávez se comió una gran parte del voto de Restauración Nacional, y eso lo teníamos a nivel de hipótesis porque se nos venía marcando en las encuestas. Eso lo comprobamos cuando ya hacemos una comparación de resultados electorales de elección a elección. y te voy a sumar algo, no sé si estarás de acuerdo, pero yo tengo la impresión de que también
la participación de Eli Feinsack le pellizcó el queso, digamos, en la categoría en la que competía don Rodrigo, que si Eli no hubiera estado, probablemente don Rodrigo sube por encima, o sea, podría habernos dado una sorpresa. Sí, porque Eli se robó mucho del voto en Heredia eh, que votó por el PAC. Ahora hay que ver si se mudan al otro lado. Mario, otro elemento que yo creo que es lamentable, pero para la justicia y la equidad de la democracia y tratar de conservarla, protegerla, de mantenerla y sentirnos orgullosos por muchos años, hemos visto como una tendencia que el financiamiento bancario se otorga a aquellos que lideran las encuestas. Y esto, para mí, digamos que tiene un problema de origen, ¿verdad? Y es que de alguna manera calla e invisibiliza a aquellos que no logran alcanzar los primeros puestos, digamos, los primeros 5 o 6 posiciones. Estamos hablando evidentemente en las primeras rondas. Y esto le genera muerte de cuna a muchos precandidatos, ¿verdad? Algunos candidatos que vienen nuevos, porque efectivamente no tienen financiamiento. Si no aparecen en las encuestas, pues no hay dinero. Y analizándolo a la inversa, si tenés dinero, vas a subir o vas a aparecer en las encuestas. Si subís en las encuestas, tenés dinero. Si tenés dinero del gobierno, subís y el ciclo es positivo, digamos, o virtuoso, mientras que para los demás es un ciclo que los desaparece. ¿Crees vos que es correcto, moralmente correcto, políticamente correcto, utilizar las encuestas para financiar desde financiamiento privado? Evidentemente, me refiero. Pero luego es que también el tribunal hace otro tanto igual, ¿verdad? Si no tuviste una participación, entonces te eliminan los recursos. ¿Crees vos que es exactamente la encuesta el mejor instrumento para poder apoyar económicamente las candidaturas y los deseos y las aspiraciones de los candidatos? No, con contundente no, Luis Fernando. Creo que un enorme pendiente que tenemos es la reforma al financiamiento político y va en dos vías. El primero, vos señalaste los 25 partidos que se inscribieron y que eran 27 inicialmente, se inscribieron a 2 y quedaron en 25 en primera ronda. De esos 25 partidos, yo creo que como 6 o 7, a lo sumo 8, digamos, tenía alguna vocación de querer llegar a la presidencia de la República. Los otros 17, lo que querían era pegar un diputado y sacarse la lotería de la deuda política, porque quedan aproximadamente con 200 millones de colones. O sea, un ejemplo, Nueva República ahora quedó, creo que con un remanente como de 580 millones de colones para gastar durante 4 años. Hemos visto los temas del financiamiento de Restauración Nacional, ¿verdad? Y dos, el tema que decir de las encuestas y del financiamiento, yo creo que cuando hicimos la reforma a electoral, muy al principio, en nuestro sistema electoral, era precisamente para que los presidentes no los financiaran los bancos y la presidencia se decidiera en el Club Unión, como se decidía antes, ¿verdad? Y creo que hemos vuelto a caer en eso. Yo creo que hay que hacer una profunda reforma del sistema financiero en que a los partidos haya el Tribunal Supremo de Elecciones pague franjas horarias, pague, digamos, elementos de campaña uniformes para todo el que cumpla requisitos, pero también hay que pararlo, Fernando, la fiesta de recursos de gentes en planilla, pagar clubes electorales, que lo único que estamos financiando es cada 4 años el negocio de gente que saca una tajada pagada por todos nosotros. Entonces, sí, yo creo que, y en eso, yo entiendo a los bancos, no los critico, porque el único instrumento que les queda con el sistema actual es la encuesta para medir su riesgo, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que darle vuelta al sistema de financiamiento porque, coincido, mata la democracia. Quiero hacerte 3 preguntas rápidas, Mario, para dejarte descansar y No, hombre, con concluir el mucho programa. gusto. Por el Y, tiempo del programa, porque si no seguimos aquí las horas que sean. no, no nos desconecta nadie.
hay un efecto que se le llama el efecto vagón o el efecto wagon. Es un efecto que se genera cuando las personas, es muy típico y muy visible, digamos, en los equipos de fútbol, sobre todo en el Mundial. Todos dicen, voy con Holanda, pero resulta que empieza a subir Italia, y todo el mundo termina italiano. En términos de la política, a mí me parece que los indecisos, ¿verdad? Inclusive alguno que otro abstencionista, puede que al final, si nosotros realmente celebráramos la política como la fiesta que le han llamado muchos, ¿verdad? Yo soy del criterio que la palabra fiesta no me gusta mucho, porque en realidad la fiesta la tienen los que ganan, ¿verdad? Todos los demás el lunes estamos trabajando o buscando el sustento de cada día y no tenemos ni inmunidad, ni tenemos gasolina, ni tenemos carro asignado, ni nos dan viajes oficiales, ni nos dan pluses y protecciones y demás. Pero si de alguna manera quisiéramos celebrar de esto, pues evidentemente el que pierde se siente muy triste, el que gana se siente muy feliz. Entonces al final, de última hora, la gente se puede montar en el vagón. Y entonces, en este momento, el único foco que nos permite ver en la oscuridad justamente son los resultados de las encuestas. Entonces volvemos a caer otra vez al asunto de cómo motivan las encuestas. Desde la perspectiva tuya, desde la visión y la experiencia, si el efecto ganador moviliza a un número de votantes, ¿qué pasa con la campaña sucia y con el ataque? Desmoviliza, vos votás a unos y los traes sacados, simplemente los desmoralizás para que no se apunten en esa fiesta. Sí, vamos a ver, sí creo, no recuerdo si fue el CIEP o el IDESPO que hizo la pregunta, y sí había un enorme porcentaje de gente que votaba por ese efecto bandwagon que bien señalás, que sencillamente es votar por el que va de primero, ¿verdad? Y creo que ahí te entra también el efecto de reconocimiento de marca. No obstante, creo que sí no sé, el impacto de ese efecto en primera ronda va a ser distinto al de segunda ronda, porque tenemos candidatos que, hay que decirlo, tienen enormes retos de comunicación e imagen, y conforme a lo que leí del CIEP al principio, la gente literalmente no quiere votar por ellos. Entonces, yo creo que la motivación va distinto. Y lo que señalas muy bien, Luis Fernando, y yo eso lo siento, la campaña sucia al final no tiene un efecto para atraer votos a mí, tiene un efecto para desmovilizar votos del oponente. Ese es el efecto que tiene. Entonces, sí, la campaña sucia efectivamente creo que va a tener un efecto, si seguimos en estos últimos 10 días a como vamos, va a tener un efecto de ampliar el abstencionismo. Yo soy de los que sostengo que la gente solo vota por 3 motivos emocionales: esperanza, miedo o castigo. Y ninguno de los candidatos ha logrado posicionarse en el lado de la esperanza. Han andado en sus mensajes entre el miedo y el castigo, nada más, ¿verdad? La campaña de Liberación muy enfocada en el miedo, la campaña de don Rodrigo muy enfocada en el castigo, pero el campo de la esperanza estaba solo. Nadie ha hablado de esperanza. Ahora, Las sí, campañas, les digo, tampoco es que salga uno a decir soy la esperanza, ¿verdad? Eso no, eso lleva toda una serie no, es un liderazgo, una inspiración que natural y no, efectivamente, de momento no se percibe. Mario, correcto. en la campaña anterior se dio un efecto que a mí me parece muy injusto. De hecho, hay un profesor de la Universidad Panamericana que tuvo una tesis muy interesante. De hecho, fue su tesis de doctorado en la Universidad de Salamanca también. Él hizo doble doctorado. Y él decía que uno de los grandes problemas o de los grandes retos que representan las redes sociales es que vos podés filtrar como un, ups, me equivoqué y se me escapó la información, o podés implantar de última hora, decimos el jueves o el viernes antes de las elecciones, un bulo, una noticia, un video, algo que afecte absolutamente a un candidato que puede ir ganando. Pues evidentemente es como vos decís, no es ganar yo, sino es que pierda él, ¿verdad? Y descarrilarlo cuando el candidato no puede defenderse, cuando viene la veda, cuando ya lo único que le quedará son las redes sociales,
pero aquí el problema es que el fogonazo de una mala noticia quema a uno y a veces no le da tiempo de hacer el reparo. ¿Crees vos que considerando que, por ejemplo, José Miguel Corrales, más bien, cuando compitió con Miguel Ángel Rodríguez, le sacaron una encuesta que se llamaba encuesta de boca de urna, y entonces dijeron, no, ya Miguel Ángel ganó, y entonces la gente se montó en el efecto wagon. Johnny Araya renuncia pocos días antes, y entonces no ganó Luis Guillermo, sino que probablemente cedió Johnny Araya. Y la última y la que tenemos más fresca fue el escándalo unos poquitos días antes de las elecciones del tema de la negrita y un pastor que se llamaba Johnny Chávez, que le hizo un tremendo daño a Fabricio y Fabricio no tuvo tiempo de reparar el daño. ¿Crees vos que podamos esperar en estos últimos días de la campaña, que yo considero, y lo hablábamos ahora, que va a ser una semana tóxica, una bomba de este tipo? ¿O pensás que ya se va a acabar y vamos a ir a los debates con altura, decencia, respeto y buenas costumbres? Luis Fernando, trato de ser un optimista convencido de vocación, pero veo las campañas muy enfocadas y hasta viendo internalizado que lo que tienen que hacer es bajar el otro en lugar de subir ellos. Entonces, ojalá me equivoque y se cumpla mi optimismo, pero veo que las campañas están muy enfocadas en una campaña de ataques más que de propuestas, y siempre uno los ve en los debates y dan una propuesta y pivotean en atacar al otro. Siempre es muy raro que den una respuesta en que no haya un ataque, y eso me preocupa porque, de nuevo, pierde la democracia. Claro, y el problema es que ahí es donde se pierde la integralidad. Cuando vamos quebrando la democracia, nos vamos quedando cada vez con algo más pequeñito, más desgastado, y considerando que las personas están pasando por básicamente tres emociones: un miedo por las circunstancias globales y locales, un desencanto, un descontento y una decepción enorme porque no se ha logrado a través de la política dar grandes avances. Y por el otro lado también un enojo enorme, un enojo porque se le delegó a algunos responsabilidades de las cuales definitivamente no cumplieron. Mario, te agradezco muchísimo el tiempo, la conversación se me hizo como de 5 minutos, cortísima. Quisiera invitarte pronto para que hagamos un análisis forense, un análisis post-mortem, ¿verdad? Para ver cómo decanta al final esta segunda ronda y analizar un poco también el porvenir. A las órdenes, yo creo que va a quedar mucho que analizar, aparte del postmortem, queda muchísimo de analizar de qué es lo que viene en los próximos 4 años. ¿Sí? Por supuesto. Eso va a ser una tarea titánica para el que quede. Pero pues, muchísimas gracias por la invitación, también ha sido un gusto, siempre es un gusto conversar de política y estamos a las órdenes. Disfruté muchísimo. Adicionalmente, que tengo que decirlo públicamente, yo a tu papá le tengo una admiración enorme, un cariño enorme, y sé que nos está viendo esta noche, así es que le envío un saludo muy afectuoso a don Mario Quiroz Lara allá en los Estados Unidos. Ese cariño es recíproco, Luis Fernando. Sí, realmente, mira, con don Mario nos sentamos y son 3, 4, 5 horas conversando hasta que nos echen del restaurante, porque el tema nunca se termina. Mario, muchísimas gracias, y sobre todo muchísimas gracias a usted que esta noche se ha tomado el tiempo. Creo que hemos tratado de indagar, de ser muy comprensivos en el análisis, entender qué es el instrumento, entender para qué se utiliza, cuáles realmente las funciones del instrumento y cómo se utiliza mal también y se interpreta mal. Muy agradecido, les deseo una semana muy exitosa. Ojalá que sea una semana no tóxica, como yo decía, en la política, sino que ahora sí tengamos la discusión de altura y de fondo en contenido que necesitamos para que los sueños, los anhelos y las esperanzas de este pueblo se logren concretar a través de un mensaje que tiene que ir a esta persona que va a asumir la presidencia de la República. Buenas noches y muchísimas gracias. Nos vemos pronto en una nueva entrega del Foro 500. Que estén